Bueno, vamos a comenzar entonces la clase de hoy viendo la parte práctica de esto que estuvimos hablando la clase pasada, que fue de asíntotas, ¿sí? Y les decía que vemos lo de las asíntotas ahora, porque en definitiva se trata de, para determinar la existencia de las asíntotas, ya sea vertical o horizontal, hay que tomar ciertos límites y ver qué resultado da, ¿sí? Acá, por ejemplo, para determinar si la gráfica de una función tiene asíntota vertical, tienen que tomar el límite para cuando x tiende a c, ¿sí? Eh, este valor c, yo les decía, tiene que ser aquellos valores que no pertenecen al dominio de la función, ¿sí? O sea, ese valor c que ustedes elijan no pertenece al dominio de la función. Entonces, en los ejemplos, como vamos a ver que hay en el práctico, en general son funciones racionales, o sea que tienen una división. Entonces, los valores a los que hay que tomar el límite es aquellos valores que hacen cero el denominador, porque esos valores no pertenecen al dominio de la función. ¿Sí? Bueno, ¿y qué tiene que pasar? Uno toma el límite de esa función para cuando x tiende a esos valores que no pertenecen al dominio de la función, y si el límite da infinito, ¿sí? Esto quiere decir que el límite es límite infinito. Si el resultado les da infinito, límite infinito. Infinito. Si el límite les da infinito, entonces queda demostrado que entonces la recta vertical x igual a c es asíntota vertical. AB quiere decir acá asíntota vertical. ¿Sí? O sea, ustedes toman el límite a ese número, como vamos a ver en el ejercicio del práctico. Si el resultado les da infinito, entonces es asíntota. Puede ser el límite bilateral, ¿qué tal? Sí, ahora. El límite bilateral o puede ser algún límite, con que un límite lateral de infinito, ya entonces existe asíntota vertical. Y para la asíntota horizontal tienen que probar tomando otro límite. En este caso, fíjense que toman el límite para cuando x tiende a más o menos infinito. ¿Sí? O sea, este es un límite, esto sería un límite hacia el infinito. Hacia el infinito. ¿Mm? Entonces, fíjense que para asíntota vertical y horizontal se aplican estos dos límites que habíamos visto en la clase pasada. Si el límite es infinito, o el límite tomando el límite hacia el infinito y les tiene que dar como resultado un número. Les tiene que dar un número. Acá L es un número. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Lo que veíamos en la clase pasada. Quiere decir que a medida que la X aumenta, el valor de la Y se aproxima a un determinado valor, ya sea cota superior o cota inferior, ¿sí? Y no lo sobrepasa. A eso se refiere. Ahí entonces vamos a tener eh, asíntota horizontal. Y entonces la ecuación de la asíntota horizontal, acá AH es asíntota horizontal, es la recta I igual a L. Una cosa así. Yo puedo hacer, este sería L. Es pensar en algo como esto, a ver. Que la gráfica de la función, a medida que el valor de la x es cada vez más grande, el valor de la función se va a ir aproximando a ese valor L, pero no lo va a sobrepasar. ¿Sí? Por eso es que les decía que las asíntotas son como rectas imaginarias, podríamos plantear,
que rigen el comportamiento de la gráfica de la función. ¿Sí? Y lo otro sería, por ejemplo, lo que veíamos en la clase pasada también, supónganse así, y entonces puede que haga una cosa así. ¿Sí? Ahí a medida que este sería el valor C este al que tiende la X, y bueno, vemos que el valor de la Y en los límites laterales, por ejemplo, podría ser a más infinito y menos infinito. ¿Mm? Por eso es que tenemos, y ven que las asíntotas las dibujo con línea de punto, porque en realidad no forman parte de la gráfica, no aparecen, digamos, en la línea, la recta como parte de la gráfica, pero nosotros vemos que la curva ahí se empieza a comportar distinto porque se empieza a acercar a esa recta, pero no la toca. Y bueno, de eso vamos a hacer práctica. Entonces ahora, pero tengan en claro eso, para probar si hay asíntota vertical, ustedes tienen que primero determinar qué valores no pertenecen al dominio de la función, toman límite a esos, hacia cuando X tiende a esos valores, y si el resultado les da más o menos infinito, es porque hay asíntota vertical. ¿Sí? Veamos entonces de qué se trata. Eh, mm, bueno, todos tienen. Vamos a hacer el C. Este es el punto 8 del práctico. Entonces vamos a hacer el 8C. 8C. F de X igual a X al cuadrado menos 1 sobre X cuadrado menos X. ¿Sí? Entonces vamos a ir resolviendo eso. Bueno, vamos a estudiar, por ejemplo, para asíntota vertical. Para asíntota vertical. Entonces, les decía, lo primero que hay que hacer es, buenas, ¿qué tal? Determinar valores que no pertenecen al dominio de la función. Al dominio de la función. ¿Por qué hacemos eso? Porque, bueno, probablemente allí exista asíntota. No es seguro, ¿no? Ahora, para poder determinar que existe asíntota vertical hay que tomar esos límites que les decía después a esos valores. Pero el primer paso es determinar cuáles son los posibles lugares donde va a existir asíntota vertical. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hacen? En este caso, como son cocientes, ¿ven? Todos los ejercicios en este caso son cocientes, tenemos que igualar a 0 el denominador, porque esos son los valores que no pertenecen al dominio de la función. Entonces, x cuadrado menos x igual a 0. Y resuelven esa ecuación. En este caso es fácil porque podríamos resolverlo por factor común. Sacamos factor común x, me queda x por x menos 1 igual a 0. ¿Estamos? De ahí ya tenemos, es fácil determinar las dos raíces. Al tener factorizado el polinomio, es fácil. La primera raíz, o sea, este producto va a dar 0 cuando la x valga 0. Entonces la primera raíz, x1, es 0.
Y la segunda raíz va a ser cuando la x valga 1, porque ahí va a ser 1 menos 1. Este factor va a valer 0, anula toda la multiplicación. 1. ¿Estamos? Ahí están las raíces. Estas entonces son posibles asíntotas verticales. Hablamos de posibles asíntotas verticales. ¿Por qué digo que son posibles? Y bueno, porque hay que, a través de límites, demostrar que esos son asíntotas. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Tomando el límite para esos valores y viendo si da infinito el resultado del límite. ¿No? Entonces vamos a hacer segundo paso. Tomar límite. Tomar límite para cuando x tiende a le llamemos xy. Ahí va a ser x1, x2, la cantidad de raíces que tengamos, ¿no? La cantidad de valores que tengamos que no pertenecen al dominio de la función. Bueno, empecemos entonces con el primero. Tomamos límite para cuando x tiende a 0, dijimos acá la primera raíz, ¿no? Para cuando x tiende a 0, de x al cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos x. Acá tendría que poner así el límite de f de x para cuando x tiende a x. Bien, y vemos, hacemos el reemplazo y vemos si no da indeterminación, listo, tenemos resuelto. Entonces esto sería 0 al cuadrado, o sea, como x tiende a 0, ¿no? 0 al cuadrado menos 1 sobre 0 al cuadrado menos 0. Eso daría menos 1 sobre 0. Acuérdense que cuando hablamos del límite, ese 0 no es que sea exactamente 0, pues si fuera exactamente 0, estamos en un problema porque no se puede hacer la división. Pero estamos hablando de límites acá, ¿sí? O sea que esto es casi 0, muy cercano a 0, pero no 0. Entonces va a ser un valor constante 1 dividido en un número muy pequeño. Eso da un resultado, dependiendo de los signos acá. Bueno, esto pues, o sea, este siempre va a ser negativo. Pero el denominador puede, según cómo nos aproximemos a 0, bueno, nos va a dar con signo negativo o cosa muy cercano a 0, pero con signo positivo o negativo. Entonces, dependiendo de eso, será el signo. Entonces, más, menos, infinito, según qué límite lateral tomemos. ¿Sí? Entonces, el límite laterales, claro, ahí hay que ver porque, sí, para ver de qué lado está. Vamos a ver, positivo debería dar, sí. Límite para cuando x tiende a 0, de x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos x. Bien, ahí está el primer resultado. ¿Qué pasó acá? Dio infinito el límite. Tomamos para cuando x tiende a un número concreto, en este caso 0, y el límite es infinito. Entonces, como el límite es infinito, entonces existe asíntota vertical en x igual a 0, que es el valor al que tendía acá. X tendía a 0. Entonces, x igual a 0 es la ecuación de la asíntota vertical. Esto es ecuación de la asíntota vertical.
Bien. ¿Hasta ahí estamos? ¿Vale? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno. Bueno, eso era. Bueno, para completar el caso ese que existe asíntota, hay que, sí, ver si, tomar los límites laterales para ver si por izquierda o por derecha, si va para más infinito o menos infinito. Entonces, eh, el tercer paso, si existe asíntota, si existe asíntota vertical, hay que tomar límites laterales. ¿Sí? Tomar límites laterales. Como en este caso existe, entonces vamos a tomar el límite para cuando x tiende a 0 por la izquierda de x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos x, y hay que tomar el límite para cuando x tiende a 0 por la derecha de x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos x. Bueno, y acá hay que hacer se puede hacer un cálculo, reemplazar, por ejemplo, por menos 0,01, ¿sí? Se puede hacer ese cálculo. Claro, ustedes por ejemplo ponen así, menos 0,01. Bueno, al cuadrado, menos 1. O sea, eligen un valor que esté a la izquierda de 0, cercano. ¿Sí? Y después acá van a tener, bueno, el mismo valor, menos 0,01 al cuadrado, menos 0,0. Menos 0. Menos 0,0. Bueno, esto va a dar, este se hace positivo, pero es casi 0, menos 1, va a dar un valor negativo muy cercano a menos 1. Da más o menos menos 1. Y este acá es positivo, menos se hace más otro número. O sea que va a dar cercano a 0, pero con signo positivo. ¿Sí? Entonces, menos dividido más es menos. 1 dividido en una cantidad muy cercana a 0, infinito. Menos infinito. Da el límite lateral por la izquierda, da menos infinito. Ese es el estudio que hay que hacer entonces del signo con el que quedaría el numerador y el denominador, y bueno, y después aplicar el signo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno, y lo mismo hagan para límite lateral por la derecha. Podríamos poner un 0,01 ya positivo. Al cuadrado menos 1 sobre 0,01 al cuadrado menos 0,0. Bueno.
Acá va a seguir quedando negativo, cercano a 1. Y en el denominador hay que ver este al hacerlo al cuadrado. Si se hace más chico, se hace más grande. Se hace más chico. Se hace más chico, se hace 0,001. Se le agregan dos ceros. O sea que este que se hace más chico, entonces este va a ser más grande. ¿Sí? Porque esto da, bueno, muy cercano a menos 1 arriba no nos hace problema. Y acá da 0,0001 menos 0,01. Este es un centésimo y este es un 10 milésimo. ¿Sí? Un centésimo, que es unidad décima, digamos, centena, y este sería décima, centena, milésima, 10 milésima. O sea que este es más grande. O sea que va a dar menos 1 dividido en una cantidad cercana a 0, pero con signo negativo. O sea que da menos infinito. Yo ahora lo voy a graficar para que ustedes vean. Bien. ¿Ah? Ah, menos dividido en menos se hace más, tienes razón. Se hace más infinito. Menos dividido en menos, más infinito. Bien. Bueno, o sea que, ¿qué información sacamos nosotros? Podemos irnos imaginando. Después vamos a ver el tema de la asíntota horizontal. Pero hasta ahora, nosotros tenemos el sistema de ejes. La asíntota estaría vertical, está en 0. O sea, acá. X igual a 0, asíntota vertical. O sea que sería así, coincidiría con el eje Y. Bueno, bueno. ¿Qué dice? Cuando me acerco a 0 por la izquierda, la gráfica se va a menos infinito. Se va para abajo. Menos infinito. Así. Y cuando me acerco a 0 por la derecha, la gráfica se va a más infinito. ¿Sí? Algo así. Eso es lo que nos está diciendo los resultados de los límites. Bueno, ese estudio de los límites laterales solo se hace en el caso de que ustedes en el paso anterior les haya dado como resultado infinito y entonces estamos seguros de que hay asíntota vertical. Bueno, ese sería el estudio para para la primera raíz. ¿Se acuerdan que este tenía dos raíces? Los que anulan el denominador. Entonces ahí es donde hay que buscar posibles asíntotas. Hay que hacer la prueba para todos. Ahora nosotros hicimos recién para 0, ahora hagamos para 1. Va a ser más cortito. Entonces vamos a tomar el límite para cuando x tiende a 1, que es la otra raíz, de x al cuadrado menos 1, o sea, la función original, sobre x cuadrado menos x. Reemplazan y les va a dar 0 sobre 0. 0 sobre 0. Entonces ahí viene el tema de buscar la función equivalente.
límite para cuando x tiende a 0 de, factoriza. Esto es diferencia de cuadrados. O sea que va a quedar x menos 1 por x más 1. Diferencia de cuadrado lo factorizamos. Y este lo habíamos factorizado como factor común, ¿se acuerdan? X por x menos 1. Sacando factor común de esto. Entonces, una vez que factorizamos, podemos simplificar esto con esto. ¿Sí? Entonces nos queda límite para cuando x tiende a 0 de, perdón, no a 0, a 1. X tiende a 1 de x más 1 sobre x. Y les queda 1 más 1, 2 sobre 1, 2. Entonces el límite no me da infinito. El límite me da un número. O sea que como es distinto de infinito, entonces no existe asíntota vertical. No existe asíntota vertical en x igual a 1. No existe. Cuando les dé un número, es el límite, cuando ustedes están haciendo el estudio de asíntotas, si les da un número, entonces no existe asíntota vertical. Claro, el punto 8. El 8C estamos haciendo, ¿sí? Pero es para todos igual ahí. Eso sería para asíntota vertical. Y ahora me dicen si hay alguna pregunta o no, si no pasamos a asíntota horizontal. También es con límites. Por eso es que lo presentamos acá en esta unidad. Bueno, ¿preguntas ahí? ¿No? Siempre el procedimiento va a ser el mismo, buscar qué valores anula, o sea, no pertenecen al dominio de la función, tomar el límite a esos, cuando x tiende a esos valores, y ver si el límite da infinito, el resultado del límite infinito, entonces existe asíntota vertical. Y si da un número, entonces no existe asíntota vertical. Acuérdense que se puede ser que se indetermine, como en este caso, que nos daba 0 sobre 0, y bueno, hay que levantar la indeterminación y ver si el resultado es número o es infinito. Bueno, y ahora vamos a ver para hallar asíntotas horizontales. Para hallar asíntota horizontal, ustedes siempre tienen que hacer límite. Para cuando x tiende a infinito, a más o menos infinito, de la función que tengan, de la que se trate en el ejercicio, y el resultado les tiene que dar un número L. L. O sea, acá le podemos poner, existe asíntota horizontal, sí, solo sí, sí, solo sí, cuando ustedes toman el límite hacia el infinito, cuando x tiende hacia infinito, entonces el resultado les da un número. Bueno, ahora tendríamos que ver este. Estoy
Entonces ahí hay que tomar el límite. Entonces en este caso tomamos el límite para cuando x tiende a infinito de, bueno, la función nuestra es x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos x, y eso nos da infinito sobre infinito. Infinito sobre infinito. ¿Sí? Porque es un número muy grande elevado al cuadrado, al que se le resta 1, es un número muy grande. Y abajo es un número elevado al cuadrado, un número grande que elevado al cuadrado, supóngase que fuera 1000. Bueno, 1000 por 1000 ya es 1.000.000, menos 1000, 999.000. ¿Sí? O sea, sigue siendo un número muy grande. Infinito sobre infinito. Esto es indeterminación. Entonces hay que levantar la indeterminación. ¿Cómo hacemos? Vamos al límite para cuando x tiende a infinito. ¿Se acuerdan cómo era? Dividíamos numerador y denominador. Acá teníamos x al cuadrado menos 1. Lo dividíamos en la x elevado al máximo exponente con el que esté en el denominador. Está el x cuadrado. Está la 2. Entonces se divide todo en x cuadrado. Y lo mismo con el denominador. Se lo divide todo en x cuadrado. Menos la x sobre x al cuadrado. ¿Estamos? Bueno, ahí simplifican todo lo que se pueda. Entonces queda 1. Acá también queda 1. Y acá se puede simplificar este 1 con este se va, con el exponente. Entonces si lo pasamos en limpio, nos queda el límite para cuando x tiende a infinito de 1 menos 1 sobre x al cuadrado sobre 1 menos 1 sobre x. Bueno, tomando el límite, o sea, haciendo la sustitución por un número muy grande, no es que infinito sea un número, sino que indica que es un número muy grande, nos quedaría 1 menos 1 dividido en un número muy grande va a ser casi 0. ¿Sí? Y después abajo tenemos 1 menos, también 1 sobre un número muy grande va a dar casi 0. O sea que esto da 1. 1. El límite, entonces este es el verdadero valor del límite para esta función también, que era lo que estábamos tratando de resolver nosotros. El límite para cuando x tiende a infinito de x al cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos x es igual a 1. Y bueno, ahí qué pasó, nos da un número, que era lo que decía acá. Existe asíntota horizontal si uno cuando toma el límite cuando x tiende a infinito, entonces le da un número. ¿Sí? Dio 1. ¿Sí? El resultado es un número. Es un número. Entonces, existe asíntota horizontal en x, perdón, en y igual a 1. Y igual a 1, este valor de acá. Este 1 es este de el que nos dio el límite. ¿Mm? Eso quiere decir, a grandes rasgos, bueno, hay que combinarlo con la otra información. Acá es 1. Esto sería igual a 1. Entonces dijimos que acá se va. Y teníamos la otra asíntota vertical estaba en 0, habíamos dicho. 0.
O sea que hace así. Cuando se acerca a 0 por la derecha se va a más infinito. Y cuando la x tiende a infinito, la y se va acercando a 1. Y lo mismo acá. Hace así. Cuando x se acerca a 0, la función se va a menos infinito. Y cuando la x tiende a menos infinito, se va acercando a 1. Ahora lo graficamos para que vean que así, a ver, archivo nuevo. Y igual a x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos x. Ahí está. Esta es la gráfica, ¿eh? Ahí está. Ven entonces que lo de la asíntota vertical en 0 y la asíntota horizontal en 1. Ahí está entonces aplicado lo de las asíntotas. Lo que les quería decir, ¿hay alguna pregunta ahí hasta ahora? ¿No? Ese es el procedimiento. Es aplicación de los conceptos de límites, límites infinitos y límites hacia el infinito que habíamos visto la vez pasada. Bueno, hagan ustedes uno, elijan, pueden elegir, no hacer todos el mismo, elijan cada uno y así, cosas que sea. ¿Listo? Eso no lo vamos a ver ahora, porque es indeterminación infinito menos infinito. Lo vamos a ver en la unidad 3, eso lo vamos a ver para resolverlo con otra técnica. Algebraicamente es muy complicado. O sea, en esta unidad solo va a ser 0 sobre 0, infinito sobre infinito con los procedimientos. Claro, sí, el procedimiento algebraico es muy engorroso. Después, cuando aprendamos a derivar, hay una técnica que se llama la regla del L'Hopital que nos resuelve muy fácil. Ujú. Posible, sí. Hay que tomar los límites. No, primero toma el bilateral y ve si te da infinito. En este caso, los dos te van a dar infinito. Los dos te van a dar infinito. Elijan entonces de los de asíntotas del punto 8, elijan diferente. El que hicimos fue el C. Entonces pueden elegir ustedes de los otros y ver cómo les da.